Bien. Pantalla completa. PDF. Bueno, nosotros habíamos hecho una cierta trayectoria sobre este apunte en donde vimos la condición de paralelismo entre dos vectores y les quedaba para ustedes en los videos la parte de cómo se considera la igualdad, la suma y la multiplicación por un escalar cuando a un vector lo veo en componentes, que digamos es ya un terreno mucho más simple de entender porque empiezo a trabajar con números. Y cuando yo trabajo con números y hago sumas o restas, o sea, cuentitas, dejo de tener tanta letra involucrada que hace que uno, la verdad, entienda poco y nada. Entonces, por ejemplo, lo que ustedes han aprendido con estas fórmulas es que cuando yo ahora tengo un vector, por ejemplo, de componentes 1, 2, menos 1, y un componente, lo hago en el espacio, no como de manera general, pero podría haber sido un vector en el plano, lo que significa que tiene dos componentes en vez de tres, y supongamos que tengo ahora B1, este vector que es el 0, 3, 2, ¿no? ¿Qué significará hacer la suma entre estos dos vectores? Nosotros vimos, B1, una forma de sumar los vectores de manera geométrica, con flechitas, pero cuando ahora los vectores están dados en componentes, es bueno conocer eso porque la suma de los vectores, ¿cómo la voy a resolver? Usando esta formulita de acá, la primera. Entonces, en este caso, la primera componente del vector suma, ¿quién va a ser? 1 1 y 0. ¿Y después qué y más? 0. 1. Y 0. El vector U es de 3 componentes, el de B es de 3. La suma tiene que ser otro vector de 3 componentes. Sería 1, 5, 1. 1, 5, 1. Sumo lo que se llaman las componentes homólogas, la que está en la ubicación de la X con la que está en la ubicación de la X del otro vector, después sumo las que están en la segunda ubicación entre sí y las que están en la tercera ubicación entre sí. Y eso genera el vector resultado. Si hago la resta, bueno, la misma fórmula pero con la resta, y entendiendo que cuando hago una resta tengo que tener en cuenta de que hay un orden que tengo que seguir, porque no da lo mismo el orden en el que yo hago una resta. Y en el caso, por ejemplo, de que yo tenga que hacer 2 por este vector, según lo que me dice la fórmula, lo que tengo que hacer es multiplicar cada componente del vector por este escalar que yo puse acá adelante, o sea que en este caso el resultado va a ser el vector 2, 4, menos 2. ¿No? La idea es suma de vectores, me devuelve un mismo vector, resta de vectores, me devuelve otro vector, y vector por número me devuelve otro vector. Lo que ustedes después vieron es bueno, este es el vector que une dos puntos. Esta fórmula, en la práctica la van a usar un montón, un montón. La forma de encontrar un vector que une dos puntos, ¿no? Lo ven acá como suma de vectores, y eso da pie a que en definitiva aparezca esta fórmula que ustedes después la van a usar en los ejercicios. Sigo adelante porque son cosas que estaban en el video. Después aparece lo que es la proyección de un vector sobre otro, ¿no? Para pensar en eso necesito dos vectores, sí o sí, dos vectores que sean no nulos. Y esto de la proyección del vector U sobre el vector B es algo así como pensar en esa sombra perpendicular del vector U sobre el vector B, que genera otro vector, del cual acá se ha ido presentando. Ustedes habrán visto que en el video había una propuesta de cómo encontrar, al menos gráficamente, la proyección del vector U sobre B, en cada uno de estos casos. Y la idea es que el vector proyección de U sobre B es un vector que tiene esta particularidad. Es P, donde P, ¿quién es? Según lo que ustedes ven en la parte de arriba, que justo es la que me queda tapada. Voy a poner acá abajo. Lo que ustedes ven acá es P, que es el módulo del vector que estoy proyectando por el coseno del ángulo que forman los vectores. El
coseno del ángulo entre U y B, por lo que es el versor asociado a B. El versor asociado a B, que por definición, ¿qué es? ¿O cómo se define el versor asociado a B? ¿Qué recuerdan de eso? ¿Cómo, profe? ¿Están escuchando? No, es que se me salió y entré y El no versor escuché. asociado al vector B. ¿Cómo se define? Un versor ¿Versor unitario. unitario? Versor, claro, eso versor. Si me está ustedes preguntando. escuchan la palabra versor, ya de por sí es vector unitario, o sea, vector de módulo 1. Pero que sea el versor asociado a otro, que es justamente esta notación, es el vector que tiene la misma dirección que B, el mismo sentido de B, pero tiene módulo 1. Eso es el versor asociado a B. ¿Está bien? Mantiene dirección, mantiene sentido, lo único que tiene módulo 1. Y esto es versor asociado a B. Así que a partir de ahora pueden encontrar lo que se llama el vector proyección de U sobre B. Y ojo que a veces en los ejercicios se les pide, como dice acá, la proyección escalar. Y esa proyección escalar es un número, que es este, el que ustedes ven acá. ¿Está? Después vamos a ver otra forma. Bueno, en esa segunda parte del video lo que tenían que ver era la definición de lo que es producto escalar. No, lo estoy haciendo rápido, no estoy haciendo nada muy detallado. La idea es que ahora tengo dos vectores y voy a hacer como una operación distinta a la que venía haciendo, porque antes tenía dos vectores, los sumaba y me daba otro vector. Dos vectores, los restaba, me daba otro vector. Un vector, lo multiplicaba por número, me daba un vector. Ahora tengo dos vectores que algo voy a hacer y me va a dar un número. Por eso es producto escalar, porque el resultado del producto que voy a hacer es un escalar. Y bueno, la definición ustedes la pueden ver acá, el producto escalar entre dos vectores. Si ninguno de los dos es nulo, me refiero al vector nulo, el producto escalar es un número que se define de esta manera. Módulo del primer vector por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman. El hecho de que no sean vectores nulos ninguno de los dos es porque me permite pensar en que esos dos vectores van a formar un ángulo, porque si uno fuese el nulo, el vector nulo no tiene dirección, no tiene sentido, no hay una flecha que lo represente, entonces no puedo hablar de vectores, de ángulo entre vectores. Y en el caso de que alguno de los dos llegara a ser el vector nulo, el producto escalar se define por 0. Bueno, observaciones vistas, observación 1 y 2, que son las que se usan mucho en la práctica, que eso también está. Propiedades del producto escalar, y vamos a la fórmula del producto escalar, que es la que en la práctica se usa muchísimo. Nosotros tenemos la definición inicial de producto escalar, que es esta. Habitualmente cuando uno empieza un ejercicio de práctica va a decir el producto escalar entre dos vectores y va a poner esto, módulo de uno por el módulo del otro, por el coseno del ángulo. Y esto es independiente de si el vector está en el plano o en el espacio. Yo acá no les estoy diciendo a dónde están esos vectores. Lo que sí, los dos tienen que estar en el mismo mundo. O los dos son vectores de dos componentes, o los dos son vectores de tres componentes. Pero no puedo agarrar uno de un mundo y otro de otro. Eso no sería correcto, no está definido así. Entonces, por ejemplo, si yo tengo dos vectores en el espacio, de los cuales conozco las componentes, hacer el producto escalar se hace de una manera muy simple. Puedo usar esta fórmula y no esta. Puedo usar la fórmula con las componentes y no la previa. Pero hay que entender que la definición de producto escalar es esta, y luego vemos que hay un beneficio de usar esta forma alternativa de calcular el producto escalar. Acá está la demostración. Y gracias a este producto escalar, bueno,
uno puede, por ejemplo, encontrar una forma de escribir el módulo de un vector. Porque en las propiedades que están vistas acá, yo siempre que tenga un vector escalar el mismo vector, por definición, U escalar U es el módulo de lo que sería el primer vector por el módulo de lo que sería el segundo vector, que en este caso es el mismo, por el coseno del ángulo que forma el primer vector con el segundo vector, que es el mismo. ¿Qué ángulo forma un vector con el mismo? No pasa esto. Es el mismo vector que se apoya sobre el mismo. ¿Qué ángulo forma? Cero. Nulo. Ajá, 0 grados. Exactamente, forma un ángulo de 0 grados. ¿Y el coseno de 0? Ahí estaba, alguien lo había puesto. Bien, 1. Así que el coseno de 0, como es 1, esto me quedaría 1, y me quedaría entonces módulo de U por módulo de U. Y eso es módulo de U al cuadrado. Una de las cosas que ustedes también se van a tener que ir acostumbrando, porque álgebra es un poco áspero al principio, cuando uno ve toda esta parte de vectores, se tienen que acostumbrar a no meter la pata con cuestiones de notación. No tiene sentido escribir esto. Eso está mal. Que es lo que habitualmente tienden a querer escribir. No existe el cuadrado de un vector. Entre los vectores se los puede sumar, se los puede restar, lo puedo multiplicar por algún número, pero no existe elevar al cuadrado un vector. Eso es un invento. Lo que acá dice es que lo que se está elevando al cuadrado es el módulo del vector. Y el módulo del vector es un número. Entonces a un número sí tiene sentido elevarlo al cuadrado. Así que ojo con esto. Es habitual que metan la pata 1, 2 veces, no lo hagan más de 3. ¿Está bien? Ojo, ojo, ojo. Bien. Esto es importante, que lo habrán visto también, si dos vectores son no nulos, U es perpendicular a B, si y solo si el ángulo entre ellos es de 90 grados, y obviamente hay una actividad que es importante reconocer, que si dos vectores son perpendiculares, evidentemente su producto escalar es 0. Entonces, uno podría proponerles, ¿no? Tengo un vector, no sé, estoy inventando cualquier cosa, 1 menos 1, 3, y tengo un vector de la forma 0, 1, 1. ¿No? Se me ocurre eso. Les pregunto, esos dos vectores ninguno es nulo. De la única manera que el vector dado en componentes sea nulo es que todos los numeritos que forman las componentes sean 0. Ese es el vector nulo. Entonces, una primera pregunta sería, ¿son perpendiculares estos dos vectores? Y uno dice, ni idea, en principio, ¿no? Uno podría, a ver, es cierto que no lo puedo hacer. Uno podría usar el GeoGebra, que ahora lo voy a proponer. Yo esto no lo puedo capturar. Acuérdense, tomen nota, que no puedo tomar nota yo, que no tengo acá una virome. 1 menos 1, 3 es U, y 0, 1, 1 es B. ¿Tomaron nota? Sí. Bueno, Sí. gracias. Esperen que saco esto. Bien, chan, 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 chan. Quiero ir... ¿Dónde estás acá? Ahí estaba GeoGebra. Vamos a 3D. Pues
Bueno, acá por las dudas, si quieren, siempre cuando van a esta vista, pueden ir a la vista gráfica y ponerle a los ejes los nombres que corresponden como para no perderse. Pero bueno, después que uno usa mucho el GeoGebra se da cuenta que cada uno de los ejes está relacionado con un color, pero en principio no tenemos por qué saberlo. Entonces, ay, no me los puso. Bueno, pero no me lo está mostrando acá. Bueno, voy a saber qué pasó. El rojo es el X. Quería que me escribiera X, Y y Z. Después voy a investigar qué pasó. El rojo es el X, el verde es el Y y el azul es el Z. Entonces, a ver, U igual a, el primer vector era 1, menos 1 Menos algo, uno, ¿no? 3. 1 menos 1, 3. Bien. Lo dibujó. Y el otro, B igual a 0, 1 y 1. 0, 1, 1. ¿Vieron cómo lo cargué? Son letras en cursiva y para cargar el vector tengo que poner igual y paréntesis. Si quiero cargar un punto, el igual no lo voy a poner, directamente pongo los paréntesis. Y bueno, ahí tengo los vectores. Uno podría decir, ¿serán perpendiculares? Y pareciera que no. Pareciera que no. Pero yo podría, ¿por qué no?, calcular el producto escalar, ¿no? ¿Cómo calcularía el producto escalar entre estos dos vectores? Multiplicando sus componentes. Y las componentes homólogas entre sí, ¿no? Y ojo, no metan la pata. Esto es un número. O sea que el resultado de lo que van a poner acá tiene que ser un número. Entonces van a ser 1 por 0. 1. 1 por 0. Había un chiste así, ¿no? Me parece. Malísimo. 1 por 0, 0. Después, menos 1 por 1, menos 1. Y 1 por 3, más 3. 3. Esta cuentita me da 2. Si este producto escalar 0 no me dio, quiere decir que los vectores no son perpendiculares. No son perpendiculares. De haber sido perpendiculares, el producto escalar me tendría que haber dado 0. Y eso no sucedió. Entonces lo que me puede a mí interesar es, bueno, el ángulo comprendido entre los dos vectores. Entonces digo, yo sé que la misma definición de producto escalar, escrita por definición, era así. U escalar B era módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Entonces digo, yo la verdad es que el producto escalar, gracias a que los vectores los tengo en componente del producto escalar, lo puedo hacer. O sea, esta cuenta la conozco. Esta cuenta es 2, la hice recién. Como el vector U lo conozco, el módulo de U también lo puedo conocer. ¿Cómo se calcula el módulo del vector? ¿Cómo se calcula? Miren que somos pocos. Raíz cuadrada, ¿de quién? De sus componentes al cuadrado. Bien, perfecto. Entonces va a poner la primera componente que es 1 al cuadrado más la segunda componente que es menos 1 al cuadrado más la tercera componente que es 3 al cuadrado. Ese es el módulo de U. Por el módulo de B, que en este caso, bueno, una componente ya es nula, o sea que en definitiva va a ser la raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado por el coseno del ángulo que forma U con B. Entonces, esta cuenta yo la puedo hacer. Es la raíz de 1 más 1 más 9. La raíz de 11. Por, esto me queda la raíz de 2.
por el coseno del ángulo que forman U con B. Por lo tanto, 2 sobre la raíz de 11 por la raíz de 2 es el coseno del ángulo que forman U con B. ¿Qué pasa ahora? Yo tengo mi calculadora, y con mi calculadora, si yo quiero calcular el ángulo formado por los dos vectores, que ya sé que de 90 grados no es, porque no son perpendiculares, ¿cómo hago para conocer el ángulo? Si tengo esto. ¿Qué puedo hacer con la calculadora? Digo así porque yo no sé si todavía en análisis matemático ya vieron función inversa. Supongo que sí, pero bueno, no sé. ¿Vieron función inversa? Sí, vimos. Habrán visto que las funciones trigonométricas, a pesar de que no son inyectivas, uno acota el dominio para que sí admitan inversa. Entonces, evidentemente me estoy preguntando de cuál es el ángulo que al momento de calcularle el coseno me devuelva este número. Por lo tanto, el coseno a la menos 1 de 2 sobre la raíz de 11 por la raíz de 2 va a ser igual al ángulo que yo estoy buscando. O con la calculadora, no sé, depende de qué calculadora tenga cada uno, puede hacer shift coseno para la inversa. Eso no sé, cada calculadora tiene sus propias estrategias. Y bueno, haciendo estas cuentas, combinando las dos definiciones de producto escalar, puedo encontrar, por ejemplo, el ángulo que forman estos dos vectores. ¿Está? Eso es más bien desde el lugar desde la práctica. Acá parece que había un lugar que no me acuerdo ahora, no me acuerdo ahora dónde está esto, ángulo. Entre este y este. Bueno, ahí me dice GeoGebra, así que una buena manera de corroborar si lo que yo obtuve con la calculadora es correcto. Digamos, ¿no? Ahí me abarca el angulito. Ese es el ángulo entre las dos. Para que se vayan amigando con el GeoGebra, capaz que en análisis lo están usando, ¿no? Sí, sí, lo usamos. Bien, bien. Bueno, yo se los hago usar ahora desde el lugar de álgebra. Bueno, y esta propiedad de cómo se podría escribir la proyección de un vector sobre otro, ahora usando esta noción nueva de producto escalar que antes no la teníamos. Vieron la definición de los cosenos directores, primero lo que es un ángulo director, luego los cosenos directores, y lo importante es que los cosenos directores pueden ser vistos como las componentes del versor asociado hacia el cual uno le está calculando esos cosenos directores. También eso todo estaba en el video, no me voy a detener demasiado, esto ya no. Esto ya no. A partir de ahora lo que vamos a hacer es definir otra forma de operar entre dos vectores. Para eso, previo, antes de definir esa otra forma de operar con vectores, vamos a definir lo que sería una orientación en el espacio. Muchas veces, para ver el tema de la orientación en el espacio, aparecen introducciones como, por ejemplo, si yo me pongo un guante y me lo saco al guante, lo que queda es un guante que podría entrar en mi mano derecha, en mi mano izquierda. Una mano que es la simétrica de la otra, ¿cierto? Están en espejo. Y hay en el espacio dos posibles orientaciones. Por ejemplo, si yo tomara los versores fundamentales, I, J y K, ¿se acuerdan los versores que tienen la misma dirección que cada uno de los ejes coordenados? El sentido positivo de cada uno de los semiejes coordenados, y tienen un módulo 1, esa terna, IJK, es
una base que se llama ortogonal del espacio. No importa, a lo mejor era esa parte de base, pero son 3 vectores que me permiten generar a cualquier vector en el espacio, ¿no? Yo cualquier vector en el espacio, de cual conozca sus componentes, sé que en realidad ese vector se escribe así: U1 por el versor I, más U2 por el versor J, más U3 por el versor K. Esa es la idea de estos versores fundamentales. Y ahora la idea es plantear un sistema también de 3 vectores, en los que acá lo estamos llamando A, B y C. No son IJK, A, B y C. Lamentablemente acá yo no tengo la posibilidad, una vez los quise mostrar y no se veía. Yo en las clases presenciales llevaba esto hecho con unos palillos, digamos. Entonces yo les pasaba por las mesas los 2 diseños y les decía, traten de ver si pueden hacer coincidir de los 2 diseños, azul con azul, verde con verde, rojo con rojo. Entonces, por ejemplo, es medio difícil verlo acá en algo plano, pero si yo tuviese que hacer coincidir el diseño de esta terna ABC, rojo con rojo, verde con verde y azul con azul, podría, ¿por qué no pensar en hacer coincidir este con este? Puedo hacer coincidir este con este, pero al momento de hacer coincidir estos dos, no tendría manera, porque esto es algo rígido, no se mueve. No se pueden torcer esas flechitas. Al momento de hacer coincidir el I con el A, el J con el B, o sea, azul con azul, verde con verde, lo que no va a coincidir es rojo con rojo. Porque este rojo, este versor, apunta para arriba y este apunta para abajo. No puedo. Lo mismo si quiero hacer coincidir de otros 2, digamos. Siempre el tercero termina quedando en una orientación distinta a la que queda el otro de la otra terna. O sea, no se puede trasladar ninguna de estas ternas hacia la otra de manera que coincidan los colores. Eso quiere decir que se va a poder definir entonces 2 tipos de orientación en el espacio. Para eso vamos entonces a definir la que vamos a usar nosotros, que es la que se llama la regla de la mano derecha. Y acá hay toda una redacción que intenta explicar qué es esto de la regla de la mano derecha. Vamos a tratar de ver si la podemos entender, ¿no? Yo tengo el sistema de estos 3 versores fundamentales, y esta terna IJK está ordenada siguiendo la regla de la mano derecha. Obviamente si se llama así es porque la mano derecha está involucrada, y la idea es, voy a apoyar el canto de la mano sobre el primer versor, que en este caso es el I. De tal manera que al cerrar mi mano, me voy a encontrar con el segundo vector, que es el J. Hacia donde apunte el dedo gordo, es hacia donde me indique el sentido que tiene esta regla de la mano derecha, ¿no? Dice, si colocamos la mano derecha extendida, con el pulgar separado de los 4 dedos unidos, coincidiendo con el eje Y, lo primero que les dije, esta parte coincidiendo con el eje Y, de modo que la palma esté dirigida hacia el versor J, resulta que el dedo pulgar apunta hacia arriba, hacia el mismo lugar hacia donde apunta acá. Estos 3 vectores, entonces, están regidos por la regla de la mano derecha. Mientras que A, B y C no está orientada en el sentido de la regla de la mano derecha, el sentido en el que están orientados es un sentido distinto, inverso. Porque fíjense, si yo quiero apoyar mi mano, trataré acá, los dedos, y mi dedo pulgar queda acá arriba, cuando yo cierro mi mano hacia B, el pulgar apunta hacia arriba. Y sin embargo, este tercer vector apunta hacia otro lado. No tiene esta terna el mismo sentido de la regla que tenía la mano derecha, que sí puede ser aplicada acá. Esa orientación, que yo entiendo que a muchos les cuesta en principio entender de lo que se está hablando y que de a poquito
van a ir comprendiéndolo cuando empiecen a hacer los ejercicios de la práctica, me permite a mí ahora definir lo que se llama el producto vectorial. Una vez que yo, trabajando en el espacio, tengo una orientación fija de los vectores, pensando en que tengo una terna IJK orientada a partir de la regla de la mano derecha, puedo definir el producto vectorial entre vectores. Lo que habíamos definido antes se llamaba producto escalar entre vectores. Tomo dos vectores y ese producto me devuelve un escalar, un número. Este, que es producto vectorial, es porque voy a tomar dos vectores, voy a hacer algo entre ellos y el resultado va a ser un vector. Por esto es producto vectorial. Así que el producto escalar y el producto vectorial nada tienen que ver entre sí. Uno me devuelve un escalar, este que vamos a ver ahora me devuelve un vector. ¿Y cómo se va a definir este producto vectorial? Bueno, fijada una terna, que es la que me fija la orientación en el espacio, se llama producto vectorial entre estos dos vectores, y la notación del producto vectorial, fíjense cuál es. Con una cruz, esta. El producto escalar era U puntito B. Este era el producto escalar. El producto vectorial es con esta crucecita. Se va a definir al vector que cumpla lo siguiente. O sea, el resultado es un vector. Entonces, para dar la definición de ese vector, cuando yo de U y de B no tengo componentes, tengo que darla independientemente de las componentes a la definición. Así como se hizo con el producto escalar. El producto escalar, ¿se acuerdan? Se definió el módulo del primero, por el módulo del segundo, por el coseno del ángulo que formaban. Ahí las componentes yo no la usé. Después vi una forma de escribir el producto escalar usando las componentes. Acá hacemos lo mismo. Vamos a definir el producto vectorial de una manera en la que las componentes no se usan, y después vamos a ver una fórmula usando las componentes, que es la que después terminamos usando en la práctica. Entonces, dado dos vectores, U y B, en el espacio, sí o sí tengo que estar en el espacio. El producto vectorial solo tiene sentido en el espacio. Solo en el espacio. El producto escalar podía estar definido en el espacio, o sea, con vectores de tres componentes, o en el plano, o sea, vectores de dos componentes. Ahora, el producto vectorial, sí o sí con vectores de tres componentes. No hay chance por otra cosa. Y el resultado del producto vectorial entre estos dos vectores va a ser un vector que cumpla las siguientes condiciones. Si alguno de los dos vectores, el U o el B, o ambos, no podría pasar, es el vector nulo, vamos a definir el producto vectorial como el vector nulo. Es como lo primero que me saco de encima en la definición. Si ninguno de los dos vectores llegara a ser nulo, lo que voy a tener que definir del vector resultado es el módulo, la dirección y el sentido, porque así es como tengo la forma de definir un vector, con módulo, con dirección y sentido. ¿Cuál va a ser el módulo del producto vectorial? Módulo del primero por el módulo del segundo por el seno del ángulo entre los dos. Ahora es el seno. Pero ojo, esta cuenta es un número. No es el producto vectorial, porque el producto vectorial es un vector. Este número representa el módulo del producto vectorial. Atenti. Atenti. Módulo, tengo que definir dirección y sentido. La dirección del resultado entre esos dos vectores, de ese producto vectorial, es una dirección que es perpendicular simultáneamente a la dirección de U y de B. La dirección es perpendicular simultáneamente a la de U y a la de B. Por lo tanto, una manera de decir lo mismo es que es perpendicular al plano que determinan los dos vectores, en la medida en que esos dos vectores no sean paralelos, porque si son paralelos
ahí estaríamos hablando de otra cosa. Hay infinitos, en este caso pensando en vectores que los puedo disponer uno con el otro, infinitos planos que van a pasar por esos dos vectores. Y el sentido me lo da la regla de la mano derecha. Para hacer, por ejemplo, U vectorial B, no necesariamente este ángulo va a ser de 90 grados, ahora tengo dos vectores en el espacio, voy a apoyar la mano derecha, de tal manera que el canto me quede acá, cierro mi mano para encontrarme con el segundo vector, y hacia donde apunte mi dedo gordo, es hacia el sentido que va a tener el resultado del producto vectorial. Si yo quisiera hacer, este dibujo es patético, pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? Yo tengo U y tengo B, ¿no? Ahí tengo un ángulo entre los dos. Yo lo que voy a hacer es esto. A ver qué tengo acá. Algo que vean ustedes. Encima no es este no es mi lugar. Me aislé un poquito de mi hija. Yo busco cosas haber pedido. No encontré. La remera es rosa, bueno. Yo tengo estos dos vectores, ¿no? Vector amarillo, vector negro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, fantástico. Tengo que hacer amarillo vectorial negro. Bueno, el problema acá es entender hacia qué lugar va a apuntar el resultado del producto vectorial. Porque entiendo que cuando haga el producto vectorial entre amarillo y negro, el resultado va a ser un vector que va a tener que ser perpendicular a los dos a la vez. Que es lo mismo a pensar que tiene que ser, ya que está voy a usar esto, perpendicular al plano que los une, que los contiene a los dos. Entonces la dirección ya la tengo, tiene que ser perpendicular a ese plano. Acá. Perpendicular a los dos. Esto en la grabación va a ser... Ahí, perpendicular a los dos. 90 grados con los dos. Fantástico. ¿Pero dónde apunta? ¿Hacia arriba o hacia abajo? La manera de saber hacia dónde apunta el vector, usando la regla de la mano derecha. Entonces, tengo que hacer amarillo, vectorial negro. Según lo que dice la regla de la mano derecha, tengo que apuntar, tengo que apoyar el canto de mi mano en el primer vector, de tal manera que al cerrar me encuentre con el segundo. Hacia donde apunte mi dedo gordo es el sentido que va a tener el vector resultado. O sea, según esto, digo, el vector resultado va a tener que apuntar hacia arriba. El módulo no tengo idea cuál va a ser porque va a depender de esta cuenta. A lo mejor es chiquitito, grande, muy grande, no sé. Ahora, hagamos de cuenta, para entender un poco esto de la regla de la mano derecha, que yo ahora no quiero hacer amarillo vectorial negro. Quiero hacer negro vectorial amarillo. Al revés. Supuestamente, dice, tengo que tocar el canto de mi mano derecha con el primer vector. De tal manera que al cerrarlo, a cerrar mi mano me encuentre con el segundo vector. Pero cuando yo vengo acá y me cierro, estas manitos, estos deditos, no se encuentran con el otro vector. Para eso quiere decir entonces que para apoyar el canto de mi mano derecha sobre el primer vector, lo voy a tener que apoyar así, por debajo. Para que ahora sí, cuando cierre mi mano hacia encontrarme el segundo vector, ahí voy a encontrar el sentido que tiene el resultado de este producto vectorial. Entonces, si hago amarillo vectorial negro, el vector resultado apunta hacia arriba. Si ahora hago negro vectorial amarillo, que voy a tener que venir por acá abajo, para que al cerrarse mi mano me encuentre con el segundo vector, el resultado apunta hacia el otro lado. Me da otro sentido.
Entonces lo primero que pregunto es lo siguiente. El producto vectorial entre dos vectores, ¿será conmutativo? ¿Da lo mismo hacer amarillo vectorial negro que negro vectorial amarillo? No. No. Y evidentemente no, porque para que dos vectores sean iguales tienen que tener mismo módulo, misma dirección y mismo sentido. El sentido ya es distinto. Bueno, y eso es un poco las cosas que vamos a prestar atención, cosa que con el producto escalar sí pasaba. El producto escalar entre dos vectores sí era conmutativo. U escalar B da lo mismo que B escalar U, no pasa nada. Con el producto vectorial ya no. Ahí ya no puedo hacer valer esa propiedad. Bueno, igualmente ahora va a aparecer eso, ¿no? Pero ya que también viene a cuenta de tratar de entender esto de la regla de la mano derecha y cómo se implementa. Bueno, genial. A ver si en GeoGebra, no me acuerdo cómo se ponía producto vectorial. Vector, a ver si pongo producto vectorial. Esto es medio común. Producto vectorial, acá. Entre U. Vamos a poner producto vectorial. Entre U y B. Fíjense, bueno, me lo voy a poner como en otro color. Para que se vea. Ponerlo en rojo. A este lo vamos a poner en azul. Y ese en negro. Bueno, entonces, U vectorial B, o sea, negro vectorial azul, me da rojo. Fíjense que es perpendicular a los dos. Mira de ahí. 90 grados con los dos va a tener el rojo. Ahora, a propósito, yo les voy a marcar el producto vectorial y voy a poner entre B y U. Apunto para el otro lado. Exactamente opuesto al rojo. Misma dirección, mismo módulo, pero sentido absolutamente contrario. Te lo vamos a poner ahora. O sea, antes lo había puesto de U y B y ahora lo pusiste de B y U. Ah, está bien. Cambié el orden. Y por las dudas, la idea es que podés venir acá y ahí te dice el orden del rojo. U, bueno, ahí le pone vectorial, el GeoGebra le pone ese simbolito. U con B. Y en este es B con U. Por si por las dudas te perdiste, ¿qué hiciste, no? Y nada. Ver que son vectores que totalmente están en la misma dirección, pero en el sentido contrario. Bien. Propiedades. Acá no queda otra que estudiarse las propiedades. En principio, digo, uno cuando va a estudiar en la práctica, todo esto lo tiene a mano, ¿no es cierto? Tiene a mano, bueno, en el archivo, y lo va viendo, lo va buscando, pero después eso lo voy a tener que recordar. Porque todas estas propiedades se van a tener que usar de manera astuta en los ejercicios. Me van a salvar la vida más de una vez aplicar estas propiedades. Y esta propiedad dice lo siguiente. Supongamos que tenemos dos vectores que son no nulos, ¿no? Ninguno es nulo. Si el producto vectorial entre ellos me da el vector nulo, ojo que acá es vector nulo, evidentemente lo que va a tener que pasar es que esos dos vectores van a ser paralelos. Y a la vez, si son paralelos, el producto vectorial entre ellos es el vector nulo. Por eso es el sí, solo sí. Puedo ir y volver. ¿Cómo es la demostración? Hay demostraciones y demostraciones. Hay veces que cuando uno tiene que mostrar un sí, solo sí, que esto implica esto y que esto implica esto, no hay no es el mismo camino. A veces demostrar que esto implica esto, se usa un tipo de camino lógico para llegar, y cuando tengo que demostrar que esto implica esto, el camino es otro. Totalmente a lo mejor distinto al primero. Pero bueno, se demuestra el sí, solo sí. Para esta demostración, por ejemplo, lo que uno puede hacer es ir y volver por el mismo camino sin ningún tipo de problemas.
Entonces, por eso, en esta demostración, ustedes van a ver que todo el tiempo se está como arrastrando un sí, solo sí. Sí, solo sí. Sí, solo sí. Esto. Por acá y por acá. Acá se podría. Esto es 180 grados, no sé por qué apareció. Y esto también es 180 grados, 0 grados. Bueno, ¿cómo es esto de la ida y la vuelta? Cuando yo quiero mostrar la implicancia hacia allá, esto es lo que yo tomo como un dato para mí, algo que lo conozco, y lo que tengo que demostrar es esto. Esto es lo que yo tengo que demostrar. Entonces partamos de conocer que el producto vectorial entre los dos vectores es nulo, ¿no? Entonces, si U vectorial B es el vector nulo, eso quiere decir entonces, por ejemplo, que el módulo del resultado es 0. ¿No? El vector nulo tiene módulo 0. Si el módulo de este producto vectorial es 0, digo, por definición, ¿cómo se calculaba el módulo del producto vectorial? Entonces voy a lo que estaba definido arriba, y era el módulo del primero por el módulo del segundo por el seno del ángulo. Eso es 0. Tengo el dato de que es 0. Bárbaro. Hasta ahora va todo para allá, para allá. Pero como tengo el dato de que ninguno de los dos vectores es nulo, evidentemente el módulo de U no es 0. El módulo de B no es 0. Para que el producto de estos tres números, el módulo de U por el módulo del B por el seno del ángulo, me haya dado 0, no queda otra que quien haya sido 0 haya sido el seno del ángulo. Pero si el seno del ángulo es 0, dentro del rango, cuando nosotros hablamos de ángulos entre vectores, solo hablamos de un rango de variación desde 0 hasta 180. Para ángulos entre vectores el rango es ese, no hay otro. Entonces el seno, para que me haya dado 0, en ese rango de valoraciones desde 0 hasta 180, necesariamente o el ángulo fue de 0 grados o de 180 grados. Cualquiera sea esa situación, lo que voy a llegar es a concluir sin ningún tipo de problemas, es que los dos vectores van a tener que ser paralelos. Porque si este es U y este es B, este es U y este es B, y forman un ángulo de 0 grados, o va a pasar que este es B y este es U. Son paralelos, pero con sentidos opuestos. Entonces el ángulo que forman es de 180 grados. Así que de esa manera yo puedo mostrar la implicancia de un lado hacia el otro. Si quiero volver, quiero demostrar la otra implicancia, bueno, ¿qué tengo que hacer? Esto es lo que yo conozco y esto es lo que yo tengo que demostrar. Entonces parto de que U es paralelo a B. Si U es paralelo a B, evidentemente la única opción que tengo es que el ángulo entre los dos sea o de 0 grados o de 180. Pero si estoy en esa situación, evidentemente, tengo por acá, el ángulo es tal que al momento de calcularle el seno de cualquiera de estos dos ángulos va a dar 0. Quiere decir que si esto ya sé que da 0, el producto de eso, que es 0 por módulo de U, por módulo de B, y por cualquier otro número que quiera, va a ser 0. Pero a propósito lo hago aparecer al módulo de U y al módulo de B, porque justamente lo que queda acá es el módulo del producto vectorial, que da 0. Y si el módulo del producto vectorial da 0, es porque obviamente ese producto vectorial no era más que el vector nulo. De la única manera que un módulo me dé 0 es que el vector haya sido el vector nulo. Por eso por el mismo camino se pueden mostrar las dos cosas, la ida y la vuelta. Y esto, bueno, plantea que tiene que ser una actividad, pero porque no es del todo complicada. Yo tengo I, tengo J y tengo K.
los versores fundamentales. De a dos van formando 90 grados, ¿no? Son ortogonales, se les dice. Bien. ¿Qué pasa si yo tengo que hacer I vectorial I? ¿No? Como es un vector vectorial él mismo, un vector con sí mismo es paralelo. ¿Qué ángulo forma un vector con sí mismo? Lo dijimos hace un ratito. 0. Es 0 nulo. grados. Entonces, al pasar en eso, digamos, cuando vaya a calcular el módulo del vector, va a ser el módulo del primero, por el módulo del segundo, por el seno del ángulo. Ese es el módulo del producto vectorial. Entonces, cuando quiera calcular el módulo del producto vectorial entre I con I, esto es el módulo de I, por el módulo de I, por el seno del ángulo que forma I con I. Pero este ángulo es de 0 grados. Por lo tanto, el seno de 0 es 0. Resultado de todo esto es 0. Si el módulo de un producto vectorial es 0, es porque evidentemente el producto vectorial entre los dos vectores que estoy considerando es el vector nulo. O sea, además por la misma propiedad de recién, siempre que tenga dos vectores paralelos entre sí, el producto vectorial es el vector nulo, es lo que demostramos recién. Entonces, I con I va a ser paralelo, J con J va a ser paralelo y K con K va a ser paralelo. O sea que esto que está acá es bastante simple de demostrarlo con la propiedad anterior. Y ahora, miren acá, ¿no? Supongamos que yo quiero hacer el producto vectorial de a dos distintos, acá. Siempre que tome de a dos, el producto vectorial o me da el que quedó afuera o el opuesto del que quedó afuera. No hay mucha chance en este caso, porque son versores los tres, están a 90 grados de a dos. Por ejemplo, si yo hago I vectorial J, ¿no? Me voy a hacerlo un poquito más grande. Creo que tengo el John. Tengo I. Tengo J. Y acá tengo el K. Si yo quiero hacer I vectorial J, ¿qué me dará? ¿Me dará K o me dará lo opuesto de K? Usando la regla de la mano derecha. Queda acá. Queda acá. En este caso me va a dar K. Entonces, evidentemente, cuando haga J vectorial I, ¿qué me va a dar? Lo opuesto. El opuesto. Fantástico. A ver, ¿qué pasa si hago J vectorial K? J vectorial K. Usando la regla de la mano derecha, cierro así. En este caso me va a dar I. Por lo tanto, cuando haga K vectorial J, ¿quién va a dar? Lo opuesto de I. Exacto, genial. Y otro que sale derechito creo que es esta, a ver. K vectorial I. K vectorial I. ¿Qué dará ahí? J. J. Entonces cuando hago I vectorial K, que es al revés, me dará menos J. Bueno, eso es algo que solo después lo van a recordar porque es bastante simple de también verlo desde un dibujo, ¿no? Bueno, propiedades del producto vectorial. La primera creo que fue la que estuvimos hablando todo el tiempo. El producto vectorial conmutativo no es. Estamos de acuerdo, no me da lo mismo hacer U vectorial B que B vectorial U. Pero sí me dan opuestos, ¿no? Por ejemplo,
cuando estuvimos viendo recién, fíjense, ¿no? Acá, este era un producto vectorial y este era el otro, en el otro sentido. Y fíjense que los dos vectores son uno el opuesto del otro. Si yo a este vector lo multiplico todo por menos 1, me da este. Son uno el opuesto del otro. Bueno, está bien, un ejemplo no demuestra nada, pero bueno, para que de último uno corrobore que todo esto es correcto. El producto vectorial sí se puede distribuir en una suma. Acá tengo U vectorial, B más W. Por supuesto que el producto vectorial entre estos dos vectores, esto así, me devuelve un vector. Que es lo mismo a que me devuelva la suma de estos dos vectores. Suma de vectores, que obviamente va a ser un vector. Y este que está acá abajo, borro todo eso, el alfa es un escalar, un numerito. Alfa es un número real. ¿No? Cada vez que hablábamos de un escalar es un número real. Si tengo que hacer alfa por el producto vectorial entre U y B, ese alfa puede pasar a multiplicar solo a uno de los dos vectores, no a los dos. Ese alfa o queda fuera, multiplicando el resultado del producto vectorial, o podría involucrarse solo con uno de los vectores, o con U o con B, pero no con los dos, que habitualmente cometen ese error. Y bueno, no hace que el ejercicio no esté bien. Bueno, y acá llegamos a la parte que a nivel de práctica termina siendo un respiro. No les va a gustar mucho lo que van a ver, pero después en la práctica en serio que se van a amigar. Puede ser un shock hoy, pero después se van a amigar. Todo bien con el producto vectorial, fantástica la definición, pero el GeoGebra, ¿qué hizo? Algo hizo, porque trabajó con vectores en componentes y alguna cuentita habrá hecho, cuentita que hasta acá mucho no se está explicitando. Entonces, así como para el producto escalar, y vuelvo un cachito para atrás, así como para, ¿dónde está acá? Para el producto escalar entre dos vectores se encontró una fórmula muy simple con las componentes. Para el producto vectorial se va también a encontrar una fórmula con las componentes. No sé si es tan simple como esta. Abro el paraguas. No sé si es tan simple, pero es al menos una fórmula que me devuelve numeritos y que uno se va a sentir un poquito más cómodo. ¿Cómo es la cosa? Supongamos que de los dos vectores con los que voy a trabajar en el producto vectorial, yo conozco sus componentes. Las tengo. Como las que tuvimos recién con el GeoGebra. Entonces digo, bueno, a ver, hacer el producto vectorial entre los dos vectores es pensar en hacer el producto vectorial, pero escribiendo los vectores a partir de la suma vectorial que recordamos hace un ratito. Primera componente por I, más segunda componente por J, más tercera componente por K. Donde el I, el J y el K son esos versores fundamentales. U1, U2, U3 son números. Bueno, producto vectorial con este otro. Otra vez escrito en esa suma vectorial. ¿Qué se hace en todo este gran término que es estos dos renglones? ¿Qué se está haciendo acá? ¿No me sale? ¿Distributiva? Sí. Te salió bien. Todo con todo. ¿No? Esto vectorial el primero, más este vectorial el segundo, más este vectorial el tercero. Y así voy paseando por las primeras componentes de todo este vector. Es un todo contra todo. Lo que aparece después acá, en el segundo paso, es la aplicación de una de las propiedades que dice que si a un vector lo tengo multiplicado por un escalar, ese escalar puede pasar a multiplicar adelante. Es una lectura de la última de las propiedades que vimos recién. Entonces, por ejemplo, para focalizar en uno, esto que está acá, ¿no?
este primer término. Se transforma en este. U1, numerito, pasa a multiplicar adelante. B1, numerito, pasa a multiplicar por adelante, y queda I vectorial I. Este de acá se transforma en este de acá. Porque es U1 que pasa a multiplicar adelante, U2, B2 que pasa a multiplicar adelante, y después queda I vectorial J. Así voy pasando por todos los términos y los voy escribiendo un poquito distinto. ¿Para qué se escribe esto? Para usar ahora los resultados que habíamos visto hace un ratito en la pizarra. I vectorial I era el vector nulo. I vectorial J era el vector K. Voy poniendo cada una de esas conclusiones, y cada vez que haya aparecido el vector nulo, me queda el vector nulo, por más que lo multiplique por U1 o 2, y en una suma vectorial el vector nulo no aporta nada. ¿Está? Entonces, esto es el vector nulo, seguro. Esto también es el vector nulo, porque es J vectorial J, y esto también es el vector nulo, porque es K vectorial K. Así que esos tres no aportan nada. Lo que va quedando, por supuesto, I vectorial J, dijimos, será K. Listo. 1, V2, K. 1, V2, K. Acá ya vamos poniendo los resultados. Y lo que queda en esta parte de acá es agruparlos. Porque hay un término en el que está involucrado el K y otro término también en el que está involucrado el K. Si yo saco ese K factor común, me queda U1B2, menos U2B1, menos U2B1. Todo eso multiplicado por K. Con J hago lo mismo. Acá aparece J, acá aparece J. Saco J factor común, y para ponerlo en orden a la resta pongo U3B1, menos U1B3, U1B3. Y después el que me queda es este, lo que tenga que ver con I. De este y de este saco el I factor común y fíjense que queda U2B3 menos U3B2. O sea, cuando ahora tengo el producto vectorial entre dos vectores y los tengo a los dos vectores en componentes, el resultado de ese producto vectorial es este vector. Ahora, yo digo, al fin y al cabo no sé qué es mejor, porque si me tengo que andar aprendiendo esto de memoria, me hago un matete bárbaro con qué pongo como subíndice, qué tenía que poner U2, B3, empiezo a dudar. Chao, en 2 segundos la fórmula me la olvidé, los ejercicios los hago mal, y hago cualquier cosa con las cuentas. Es muy probable que eso suceda. A pesar de eso, esto es un beneficio. Ya encontrar el resultado en componentes es un beneficio. Pero vamos a buscar un beneficio un poquito más agradable, porque nadie se va a acordar de esta fórmula de memoria. Así que lo que vamos a hacer es, si bien presentamos cómo queda el producto vectorial, dice, existe una forma práctica de resolución del producto vectorial. Vamos a esa fórmula práctica. Miren, esta es la idea. Nosotros acá vamos a hablar de una palabra que se llama determinante, que ustedes hoy no saben ni lo que es. No se preocupen, más adelante, estoy hablando después de las vacaciones de invierno, vamos a ver la definición de determinante. Pero para eso tengo que hablar de una matriz. Entonces tampoco saben lo que es una matriz, no importa. Estas barras así, sepan que vamos a llamarlo determinante. Vamos directamente a la cuenta. Es como cuando ustedes dividen por polinomios y pueden aplicar Ruffini. Y Ruffini es como un algoritmo práctico que les viene bien para dividir de una manera más simple. Bueno, un poco es esto. Un algoritmo práctico que les va a ayudar a recordar la fórmula sin demasiados problemas. ¿Qué es lo que van a hacer?
van a disponer como si fuese en 3 filas. La primera fila van a poner el I, el J y el K. En la segunda fila, las componentes del primer vector. Acuérdense que acá hay un orden que hay que respetar. No es lo mismo U vectorial B que B vectorial U. Van a poner las componentes de U, que es el primer vector, y luego las componentes de B, que es el segundo. Y van a hacer esto. Van a poner, fíjense, el vector I lo van a multiplicar por el determinante de una matriz 2 por 2, que surge de, si estoy calculando la componente I del resultado del producto vectorial, de esta presentación voy a tachar en mi cabeza, ¿no? La fila I, perdón, la columna I, la primera columna, la primera fila. Tacho esto. Lo voy a tachar porque si no, tacho esto. Y me queda el determinante de esta matriz más chiquitita, que es la que está copiada acá. Cuando ahora quiero ver la componente en J, voy a poner un menos acá, que no me tengo que olvidar. Lamentablemente no me tengo que olvidar de ese menos, a veces se lo olvidan. Pero como voy a ver la componente J, voy a tachar la columna en la que está el J, y voy a tachar la primera fila. Fíjense que U1, U3, U1, U3, B1, B3, B1, B3 son las componentes que quedan en esa matriz 2 por 2. Y cuando quiero saber quién acompaña a J, lo que voy a hacer es, como quiero saber lo que acompaña a J, voy a tachar la columna en la que está J y otra vez la primera fila. Siempre es la primera fila la que tacho. Y me queda el determinante de una matriz más pequeñita, 2 por 2. ¿Y cómo se resuelve ese determinante? Se resuelve haciendo este por este menos este por este. Acá está la fórmula, por las dudas, para recordarla. Si tengo un determinante de 2 por 2, es este por este menos este por este. Este por este menos este por este. Este por este menos este por este. ¿Vamos a hacer uno? Una pregunta, profe. Sí. ¿Es lo mismo si sería al revés? Tipo, B por C menos D por A, creo que. No, está mal. Vos cambiás el orden acá y estás cambiando el signo del resultado. No. Ah, está bien. No, porque estarías cambiando este orden y por lo tanto te da lo opuesto. No. Vamos a ese que teníamos hecho del GeoGebra. ¿Perdón? Otra pregunta. Sí o sí siempre va a ser un signo negativo, el de la... El del medio sí. Sí, no te tenés que olvidar. No te tenés que olvidar. Por favor, no se lo olviden. Se lo van a olvidar más de una vez. Pero por ahí cuando van a hacer un montón de ejercicios. La fórmula de abajo. Esta fórmula es en realidad la que sirve para aplicar en cualquiera de los 3 determinantes. Y es una resta. Es una resta, no queda otra. Hoy, digamos, lo entienden, hagan lo que yo les digo, digamos. Porque después más adelante van a saber por qué se calcula así. Déjenme ir al que habíamos tenido acá. Vamos a hacer la cuenta. Nosotros, que fue la que hizo de GeoGebra, tengo que hacer U vectorial V. U vectorial V. Entonces decía el algoritmo. Tengo que poner I, tengo que poner J, tengo que poner K. Acá las componentes del primer vector. El primer vector era el 1, menos 1, 3. El segundo vector era el 0, 1, 1. Y entonces el resultado era, acompañando ahí, es el determinante de la matriz que surge de tachar la columna en la que está el I y siempre la primera fila. Entonces queda esta mini matriz 2 por 2 que me queda menos 1, 3, 1, 1.
Menos, dice la fórmula, que no me lo puedo olvidar. Acompañando a J, queda el determinante 2 por 2, ¿dónde? Tacho la columna J, tacho la primera fila, y los numeritos que van a quedar, digamos, sin tapar, tacho esto, me quedaría el 1, el 3, el 0 y el 1. Más, y ahora acompañando al K, el determinante de una matriz 2 por 2, que surge de tachar la columna donde está el K y siempre la primera fila. Entonces me queda 0, menos 1, 0, 1. Y ahora veo que queda. Acompañando ahí, supuestamente, tengo que hacer este por este, menos este por este. Entonces, ojo, porque también hay tanto menos dando vuelta. Menos 1 por 1, menos 1. Menos, de fórmula, 1 por 3, 3. Eso por I. Después dice menos. Acompañando al J. ¿Quién viene? 1 por 1, menos 0 por 3. 0. Más, acompañando al K, esto que puse acá, un 0 y no es un 0, es un 1 este, ¿no? ¿Qué dice acá con K? Esto es un 1. Sí. Sí, pues si no, no me estaba dando. Y no es que lo estoy acomodando, me había olvidado. Bueno, cuando acompaño acá, tengo que hacer este por este, 1, menos 0 Iba por a quedar menos 1. nulo. Claro, no podía quedar nula, pero no es que lo arreglo. Yo soy boba que puse mal. Bueno, ve, se equivoca, me equivoco yo, se puede equivocar cualquiera. Bueno, entonces ahora la cuentita. Menos 1, menos 3, en definitiva es menos 4 por I. Acá me queda menos J. Y acá me queda más K. Y cuando lo escribo así, el vector en realidad es el vector que tiene como primera componente el menos 4, segunda componente el menos 1, y tercera componente 1. O sea, es este que estaba acá. El que GeoGebra le demoró nada de tiempo, bueno, nosotros hicimos cuentita y tuvimos que hacerlo a pulmón. Ese es el producto vectorial. ¿Estamos? Así que está bueno que usen el GeoGebra para corroborar cuando tienen que hacer alguna cuenta, porque en el producto vectorial es muy común que uno se confunda en alguna cuenta, lamentablemente. Ay, profe, lo borraste, Sí. pero bueno, no importa. No, lo estaba escribiendo. Ah, bueno, no pasa nada, no pasa nada. Después, No, pero sigo ahora el modelo como eso, nada más que pongo los números. sí, encima, claro, como está escrito con la anotación acá de la pizarra del Zoom, lo borro. Bueno. Lo bueno es que se puede usar así y no tenemos que hacer toda la distributiva que nos mostró antes. Por eso, al principio digo, oye, esto qué feo que es esto, qué feo que es esto. Llego a una fórmula que dentro de todo, buah, pero esta ya me hace respirar, porque no hay manera de que esto me lo acuerde. ¿Cuánto me lo puedo acordar? Segundos. Después me lo olvido. Tanto subíndice, que si el U, que si el B. Así que esta es la manera que lo hacemos todos, digamos, no, todos lo hacemos así. No se me olviden este menos. No se me olviden este menos. Profe, te hago otra consulta justo Dale. en lo que me dijiste. Está bien, ahí en el segundo siempre va menos. Y en el último, ¿siempre va más? ¿Sí? Como también acá adelante, que no hay nada, en realidad hay un más escondido. Listo, estamos, eso nomás. Sí. Bien. Interpretación geométrica del producto vectorial. ¿Qué es esto? Bueno. El módulo, fíjense lo que dice esto, el módulo del producto vectorial, el módulo del producto vectorial de dos vectores que son no nulos ni tampoco paralelos,
es igual al área del paralelogramo determinado por estos dos vectores. O sea, el módulo del producto vectorial, el número que ahora va a ser mayor que 0, se puede pensar como el área de un paralelogramo, donde U y B serían los lados que van a conformar a ese paralelogramo. Bueno, la demostración es muy simple, pero muy simple. Si yo tengo estos dos vectores, U y B, que forman un ángulo que no es de 0 grados ni tampoco de 180, o sea, forman un ángulo por el cual podría formar entonces un paralelogramo, uno puede recordar, o no, porque a veces uno se olvida de todo, la fórmula de cálculo de área de un paralelogramo. Base por altura. Entonces, cuando es un rectángulo, está todo bien. Esta es la base, esta misma es la altura, B por H es el área de todo este rectángulo. Pero en general, cuando tengo un paralelogramo, la altura la tengo que calcular. Tengo que ir a este puntito, trazar un segmento perpendicular hacia el otro lado, y eso es el valor de la altura. Entonces, el área del paralelogramo es la longitud de este lado, que es la longitud exactamente el módulo de ese vector que está ahí abajo, por el valor de la altura. ¿Cómo calculo la altura? Bueno, acá tengo que usar las funciones trigonométricas. Si este es el ángulo, el seno de alfa, ¿cómo estaba definido? Triángulo rectángulo acá, ¿no? ¿Cómo está definido el seno del ángulo? Opuesto por hipotenusa. Opuesto sobre hipotenusa. Ah, sobre, perdón. Sobre, o sea, la división. El opuesto es lo que yo estoy llamando altura, dividido. ¿Y la hipotenusa cuánto va a medir esto? El módulo de B. Exacto. Quería saber qué me decían, porque algunas veces me dicen B. Bueno, por lo tanto, de acá yo puedo sacar cuánto vale esa altura, es el módulo de B por el seno del ángulo alfa. Entonces, el área del paralelogramo es la longitud de la base por todo esto que estoy diciendo que es ahora el valor de la altura. Pero cuando veo todo en conjunto, digo módulo de U, módulo de B, por el seno del ángulo entre U y hueso me resulta conocido. Voy para atrás y me doy cuenta que esta cuentita coincide con lo que se definió como el módulo del producto vectorial. Y ahí se termina la demostración. La demostración de lo que se decía recién acá. El módulo del producto vectorial representa el área de un paralelogramo que forman estos dos vectores. ¿Estamos? Es muy simple la demostración, menos de un renglón, más que nada es una estrategia gráfica. Y ya estamos terminando el archivo. Que yo lo esté terminando no quiere decir nada acerca de cómo ustedes también habrán estado con la práctica, porque todavía ni la empezaron, la práctica de vectores. Así que ahí con Silvana se van a poner un poco a punto en tratar de empezar a hacer ejercicio, ¿no? Vamos a la última parte. Producto escalar, producto vectorial, y ahora vamos a definir un producto que se llama producto mixto. Mixto, ¿por qué? Porque estamos combinando los dos productos realizados, el producto escalar con el producto vectorial. Por eso es mixto. Y la idea es la siguiente, acá, en paréntesis, voy a tener 3 vectores en el espacio, esto es el conjunto de vectores en el espacio. El producto escalar entre U y el resultado del producto vectorial entre los otros dos, esto es B. A todo eso se lo llama producto mixto. U escalar el resultado
del producto vectorial entre B y W. Hay veces que solemos escribir esto solo, U escalar V vectorial W. Y yo no estoy poniendo paréntesis. La pregunta es, yo me olvidé de poner los paréntesis, ¿estuvo mal? Sí. ¿Por qué? Porque vos no podías hacer el producto vectorial con un escalar. Bien, entonces, ahí es donde yo te respondo. Como estaría mal hacer esto primero para después hacer el producto vectorial, es donde no hay lugar a duda acerca de a dónde tienen que estar los paréntesis. Digamos, si alguien viene y me dice, no, profe, usted hasta que no ponga los paréntesis yo no sé qué hacer, yo te voy a decir, sí sabes qué hacer. Porque si yo los paréntesis los pongo acá, como vos decías, el producto escalar entre estos dos vectores me da un número. Producto vectorial con un vector, eso no tiene sentido. Entonces los paréntesis en realidad no serían necesarios, porque hay un único lugar en el cual puedo poner los paréntesis, que obviamente no es ninguno de estos dos que yo puse, tendría que poner en todo caso el paréntesis acá. No hay otra opción. Hay un solo orden que elegir para poder hacer la cuenta como corresponde. Tengo que hacer primero el producto vectorial para que esto me devuelva un vector, y luego vector, escalar vector, me devuelva un número. El producto mixto me devuelve un número. ¿Está bien? ¿Por qué no es necesario poner los paréntesis? Porque no hay chance, no hay opción para, en la duda, a ver dónde los pongo. Porque si los pongo en otro lado no tiene sentido la operación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien, genial. Bueno, y acá estoy respondiendo a lo que dije. ¿No? El producto mixto entre V y W, que es un número o un vector, recién les dije, ¿no? Es un número. Bueno, todo bien con esto, pero hay que hacer las cuentas. Muchas veces hay que hacer las cuentas del producto mixto entre tres vectores, y ya que entendimos cómo era la propuesta de hacer el producto vectorial, hacer el producto mixto también se puede hacer a partir de un algoritmo muy parecido al anterior, nada más que esto es número ahora. Antes nosotros cuando hacíamos U vectorial V, poníamos las barras para hacer un determinante y poníamos I, J, K, acá las componentes del primer vector y acá las componentes del segundo, ¿no? Y hacíamos esto por I, más algo ahí por J, más ese determinante por K. Bueno, es casi lo mismo ahora, es casi un copiar y pegar. Si tengo que hacer este producto mixto, voy a poner las componentes del primer vector, las componentes del segundo, las componentes del tercero. Antes lo que funcionaba como I, J y K, ahora va a funcionar como U1, U2, U3. Entonces U1 lo pongo acá, U2 lo pongo acá, U3 lo pongo acá, y hago la misma cuenta. La diferencia es que ahora todos son números. Esto es un número, multiplicado por esto es un número, número por número, resultado final número. Antes no era eso, antes era un vector. O sea, van a hacer lo mismo, pero usando todos números. Así que resultado final, número, nada de vector. Probablemente en la práctica usen como una estrategia que está buena, yo también la hago, pero no me parece que sea hoy el momento para presentarles una estrategia que desde la práctica es más simple hacer el producto escalar. Se la dejo a Silvana que se los presente, pero bueno, sepan que hay una estrategia distinta, que no esquiva esta escritura, pero Silvana ya se las va a comentar. De todas maneras lo pueden hacer así, tal cual como se los acabo de nombrar. Y bueno, insisto, para
para terminar, el producto mixto entre tres vectores también tiene una interpretación geométrica. Si se consideran tres vectores no nulos, los tres pensándolos como que están partiendo del origen, y tal que los tres forman un paralelepípedo es ya un cuerpo, el volumen de ese paralelepípedo no es más que el valor absoluto de ese producto escalar, de ese producto mixto. Me refiero a esto, ¿no? Yo tengo tres vectores, tengo U, tengo B y tengo un W por acá. La idea es que yo puedo formar este cuerpo. Entonces esos tres vectores, por ejemplo, no pueden ser los tres vectores coplanares, no pueden estar sobre el mismo plano, porque si están sobre el mismo plano no generarían un cuerpo. La idea es que, nada, no estén los tres en el mismo plano. Cuando forman un cuerpo, ese cuerpo tiene un volumen que se va a poder calcular a partir del producto mixto entre los tres. El valor absoluto de este número mixto representa el volumen. Acuérdense que el volumen, así como el área, es un número positivo, no puede ser nunca negativo. Bueno, acá hay una mini demostración de este dibujo. La idea es que ahora el volumen de este paralelepípedo es área de la base por la altura. Esa es la fórmula. Área de la base por la altura. Entonces, a modo de demostración, lo primero que uno puede hacer es, a ver, antes de la fórmula, ¿no? ¿Cómo será calcular el producto mixto sin pensar en componentes? Si yo tengo que hacer el producto mixto, hago U vectorial B, a eso le hago el producto escalar con W. Por definición de producto escalar, esto es un vector escalar otro. Por definición, es módulo del primero por el módulo del segundo, y acuérdense que en el producto escalar se usa el coseno del ángulo entre los dos. El coseno del ángulo entre los dos. Entonces dice, bueno, ¿y si ponemos las barras de valor absoluto a todo? Bueno, pongamos las barras de valor absoluto. Acá no hace falta ponerle las barras de valor absoluto porque es el módulo del producto vectorial, o sea que eso es un número positivo. Y le ponemos las barras a lo que continúa. Esto que está acá es el área de la base. Y esto que está acá es el valor de la altura. Altura que se puede ver pensando en la proyección de este vector W sobre el vector U vectorial B. No se preocupen en cuanto esto es, acá es B. Algunos errores que voy descubriendo a medida que lo vamos tomando. Bueno, esto es módulo de U vectorial B, el área de la base, por este numerito que está acá, que es representativo de lo que es la altura de ese paralelepípedo. Pensando en que estamos haciendo la proyección del tercer vector sobre la dirección del producto vectorial entre el U y el B. O sea que cada vez que ahora necesiten calcular, por ejemplo, el volumen de este paralelepípedo, directamente hacen el producto mixto entre los tres y de eso el valor absoluto. Ahora yo pregunto, si estos tres vectores, U, B y W, los tres fueran coplanares, ¿no es cierto?
Este no se sale del plano de los otros dos. Los tres están sobre el mismo plano. El producto mixto entre los tres, producto que lo puedo hacer sin problema. El producto mixto entre los tres, ¿qué me tendría que dar? Si los tres son coplanares. 0. 0. La verdad es que no queda otra que sea 0, porque si el producto mixto me llegara a dar un número que no es 0, es porque están formando un cuerpo del cual el valor absoluto de ese número es el que representa el volumen. Pero como estos tres vectores, al ser coplanares, no van a estar formando un cuerpo, evidentemente, el producto escalar entre los tres me tiene que dar 0. No hay otra chance. No hay otra chance. Este teorema dice ejercicio, pero la verdad es que tampoco es que les tiene que quitar el sueño. Si yo tengo U, V, W, ¿no? Y hago esto, da lo mismo ahora si pongo esto y esto. Es lo mismo. Si dejo U, V y W como están y estoy cambiando la posición en la que pongo el producto escalar con el producto vectorial, el resultado final es el mismo. Entonces yo hago U escalar, V vectorial, W. Que es lo que está puesto acá. Entonces primero sé que tengo que hacer esto para después hacer el producto escalar. Pero si hago esto, U vectorial V escalar W, evidentemente primero tengo que hacer esto para después hacer el producto escalar. Bueno, esas dos cuentas son iguales. Las cuentas son iguales. Da lo mismo. Da lo mismo. Y por otro lado, esta que está acá, fíjense, voy a hacer esto. U, V, W. Y producto mixto entre los tres. Si pensara que esos tres están como en una cinta transportadora, podría pensar en si este pasa a la primera posición, ¿no? Los voy cambiando así. Este pasa a estar en la primera posición y este pasa a estar en el medio. El producto mixto da lo mismo que el anterior. Y si sigo girando como si estuviesen en una cinta transportadora, este va a pasar al último lugar, este pasa a estar acá adelante y este pasa a estar en el medio. También esta cuenta da lo mismo que cualquiera de las otras dos. ¿Está? Ahora, si yo dejo uno fijo y los otros dos los cambio, ahí el producto mixto sí cambia. La idea es que cambian sobre una cinta transportadora, manteniendo ahí un orden. Si a uno lo mantengo en un lugar y a los otros dos los cambio, el resultado es el opuesto, no es otra cosa. Bueno, y esto es en relación a lo que les decía recién. Si tengo tres vectores y los tres vectores son coplanares, necesariamente el producto mixto entre los tres es 0, y a la vez, si el producto mixto entre los tres vectores es 0, es porque entonces los tres vectores son coplanares. No me queda mucha chance. No hay otra opción. Hay una demostración. Sería interesante que la puedan leer un poquito, a ver si se puede llegar a entender. Y cualquier cosa, por supuesto, lo discutimos el jueves que viene. Pero bueno, acá ya estaríamos terminando entonces el apunte de vectores. Sí, a una velocidad a lo mejor no tan agradable, pero bueno, hay que avanzar y no nos queda demasiado tiempo. Voy a cortar acá la